Oramos entonces. Saben, hermanos, vamos a orar para dar paso a este estudio y yo digo, ¿no? Cuán hermoso es cuando los hermanos están juntos en armonía. Cuán hermoso es. Estamos lejos, pero qué bonito es, ¿no? Cuando nos vemos y somos familia en Cristo, somos hermanos en Cristo, somos nacidos de Amén. nuevo. Amén, amén. Es hermoso, hermano. Yo no me puedo quitar esa emoción cada día cuando los veo aquí. Y yo digo, eso es lo que a mí me da fuerza, me alienta. Aunque seamos poquitos, hermana Viviana, Dios la bendiga. Para el otro. No importa, pero ya el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Él está regocijándose porque estamos estudiando su palabra Hay y le dos. agradecemos, le damos gracias al Espíritu Santo que nos abre poquito a poco el entendimiento para que conozcamos las escrituras, para que y para, sobre todo para que lo conozcamos a Él a través de las escrituras, porque toda la escritura habla de mí, decía Cristo, todo habla de Él, todo, desde principio a fin, es Cristo la escritura, y toda escritura habla de Él. Así que te damos gracias, Señor, porque tú ya estás entre nosotros, a pesar de 10.000 kilómetros de distancia que tenemos aquí, la hermana Carmen, la hermana Pepi, y yo estamos en España, el hermano Ruby, la hermana Viviana, el hermano Alberto en Chile, la hermana Margarita, el hermano Ramón en México, pero 10.000 kilómetros. Chile Pero y México. algo tiene el algo tiene el Espíritu Santo sobrenatural que no entendemos, algo tiene. Ahí está Roque también, algo tiene que hace que estemos unidos. No hay distancias entre nosotros, no es el Zoom que nos podemos ver, Él nos une. El Espíritu Santo mora en nosotros y está entre nosotros ya, ya está entre nosotros. Y ya nos está abriendo el entendimiento para que conozcamos un poquito más su palabra. Y gracias, Señor, por utilizar al hermano Luis Alberto. Transmítele solo la verdad, que es a través de la revelación de las Escrituras, por favor. Y que si surge alguna duda, que siempre te busque a ti en la palabra, en las escrituras, siempre. Y bueno, bendícelo, por favor. Tu cabeza está bien, fortalécele cada día más su corazón y bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano, vamos a ver. Yo sé que lo vimos, pero vamos, nos sirve de repaso a los que lo estudian este día, ¿no es cierto? El capítulo 13 de Éxodo, ¿ya? Este es un capítulo donde Dios le da las instrucciones al pueblo de Israel cuando lo va a sacar, cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, liberado de Egipto. Entonces vamos a leer del versículo 1 y 2. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Dice, conságrame. La idea de que todo primogénito debía ser consagrado a Dios, ya sea de los hombres o de los animales, era porque el primogénito le pertenecía a Dios. Consagrar puede bien significar el sacrificar, ¿no es cierto? O si, sencillamente considerarle como una pertenencia de Dios. ¿Ah? Eso era el consagrar, la Biblia no lo especifica muy bien, pero lo que se puede entender, o sacrificar o consagrar a Dios en el caso de los hombres. Caso de los dos significados se pueden encontrar en el Pentateuco, en los 5 primeros libros que estamos viendo. Pero el resto no estaba exento. Pero los primogénitos eran al igual que el día sábado y las primicias de las mazorcas, ¿no es cierto? Las primicias de la mazorca de maíz, un compromiso de la dedicación de toda la nación a Dios. Mío es, dice el Señor.
mío es el primogénito. Esto era debido a tres razones. Primero, porque Israel era el primogénito de Dios. Hermano Miguel Ángel, Éxodo 4:22, si no lo puede leer. O lo que lo tenga a mano. Sí, hermano. Dice, y dirás, bueno, demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén. El primogénito, el pueblo primogénito de Dios, Israel. ¿Ya? Entonces él está pidiendo los primogénitos, pero más adelante vamos a ver cuál es el motivo. Y esta práctica honraba dicho hecho. Segundo, debido a que se creía que el primogénito era el mejor, y lo mejor siempre se le daba a Dios. ¿Ya? Finalmente, como un recordatorio para todas las generaciones de cuando Dios redimió a Israel de Egipto, su primogénito, Israel, su pueblo primogénito, el pueblo creado por Dios. ¿Ah? Israel fue salvado a través de la destrucción de quién. Fue salvado Israel a través de la destrucción de quién, de los primogénitos de Egipto, tanto de animales como de humanos, inclusive el hijo del faraón, ¿no es cierto? El primogénito del faraón también murió, aunque el faraón se decía que él era un dios. ¿Ya? Israel fue salvado a través de la destrucción de los primogénitos de Egipto. Y ahora se requería de ellos que dedicaran su propio primogénito como un memorial constante de la liberación. O sea, que ese primogénito que ellos dedicaban a Dios, ofrecían a Dios, ¿no es cierto?, fuera un recordatorio permanente de lo que Dios hizo para salvar al pueblo, para sacarlos a ellos, al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ya? El versículo 3 y 7, del 3 al 7. La fiesta de los panes sin levadura. Ahora, ¿por qué se hacía esta fiesta de los panes sin levadura? ¿Por qué la levadura? Porque la levadura, ¿no es cierto? Si usted toma una masa, le pone levadura y toma esa masa con levadura y la mete en un quintal de harina, en un saco de harina, al otro día o a las horas, todo el quintal de harina, toda la harina que usted le haya puesto, la levadura va a estar leudada. Entonces se considera, ¿no es cierto?, que se hacía una comparación con el pecado. Cuando el pecado entra en nuestras vidas, hace lo mismo, ¿no es cierto? Contamina todo. Entonces se consideraba la levadura, ¿no es cierto? O sea, no es que se consideraba la levadura la mala, sino que era un ejemplo como que la levadura fuera el pecado, ¿ya? Y es la realidad, si nosotros lo analizamos, es la verdad, cuando el pecado entra en nuestras vidas, se empieza a multiplicar, ya, ¿no es cierto? Y ya después cuesta pararlo. Y les da Como el cáncer, hermano. ¿ah? Es el cáncer espiritual, es un cáncer pero del espíritu. Es como que se pasa, se multiplica, hermano. Por Es eso degenerativo. lo comparaban con la levadura. La levadura, si usted toma una levadura y la mete en un quintal de harina, en un saco de harina, se va a leudar toda la harina. Cuando entra el pecado, ¿no es cierto? Si lo dejamos y vivimos con él, va a contaminar todo el cuerpo y a lo mejor toda nuestra familia y nuestro alrededor, porque ese es el pecado. ¿Ah? Así actúa el pecado. Y les da las instrucciones. Aquí este capítulo, ¿no es cierto?, es de instrucciones para el pueblo de Israel, cómo tiene que regirse de aquí en adelante. 7 días comerás pan sin levadura, sin levadura. La purificación de la fiesta de los panes sin levadura le seguía después de la liberación por medio de la sangre de la Pascua. La Pascua, ¿cuándo, se instituyó la Pascua? ¿Qué nos recuerda la Pascua a nosotros? ¿O qué le recordaba al pueblo de Israel la Pascua?
La liberación, hermano, del pueblo de Egipto, no de Faraón, La ¿no? ¿O sí? liberación de la Sí. muerte del pueblo de Egipto cuando mataron el cordero, les dijo que mataran un cordero, ¿no es cierto? Y que pintaran el dintel de la puerta con la sangre del cordero y el ángel de la muerte pasaría de largo y no tocaría al pueblo de Israel, ¿ya? A los que tuvieran el dintel pintado y los postes con la sangre del cordero, ¿ya? Entonces, después de la fiesta de los panes sin levadura, venía la Pascua, ¿no es cierto? Seguía después la liberación por medio de la sangre de la Pascua. La sangre del Cordero liberó, ¿no es cierto?, a los primogénitos del pueblo de Israel. No fueron tocados, pero los primogénitos del, del faraón, ¿no es cierto?, y de Egipto fueron muertos. Por eso se celebra la Pascua. Esto es lo que celebraban los judíos. Esto ilustra el principio de que solamente podemos caminar en pureza ante el Señor. Después de la liberación de la sangre de Cristo en la cruz, nosotros debemos marchar en pureza. Debemos estar siempre preocupados de mantenernos, ¿no es cierto?, libres de pecado. Y el séptimo día será fiesta para Jehová. O sea, después de estos 7 días, ¿no es cierto? Los 7 días, iban a estar 6 días comiendo pan sin leudar, ¿no es cierto? Pero el séptimo día sería para fiesta para Jehová. Al mismo tiempo, los días de los panes sin levadura no se llevan a cabo sin júbilo, sin alegría. Al contrario, el tiempo empezaba y terminaba con una fiesta. Entonces, somos, para los que somos de repente tontos graves como cristianos, que somos enemigos de las fiestas, ¿no es cierto? No digo una fiesta escandalosa, no, pero aquí las fiestas de los panes sin levadura comenzaban con una fiesta y terminaban con una fiesta razonable del pueblo, ¿no es cierto?, con adoración a Dios, no una fiesta mundana. El caminar en pureza ante el Señor es una vida llena de gozo. No es una vida triste la que nosotros llevamos. Es una vida llena de alegría, de gozo, porque le tenemos a Él. Tenemos a alguien a quien recurrir. Él es nuestro pronto auxilio. ¿Quién es el primero en llegar cuando estamos en aflicción? No es ni el vecino, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Cristo. Porque a Él es el primero que clamamos, hermano. ¿Ya? No sé si me doy a entender, si hay alguna duda de lo que estoy hablando. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que hemos hablado? Todo bien, hermano. Es más, me está disipando algunas dudas que tenía. Yo decía, ¿por qué el pan sin levadura? Yo no entendía por qué era el pan sin levadura y ahorita lo acabo de entender. Muchas gracias, hermano. Ya. Vamos a ver el capítulo del 8 al 10, o sea, el versículo del 8 al 10. Y le contarás en aquel día a tus hijos diciendo, se hace esto con motivo, se hacen estas fiestas, ¿no es cierto? Le explican a los israelitas, tenían que informarle a los hijos, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Lo que hizo con usted, conmigo, con todos nosotros cuando nos sacó de Egipto. Pero de repente nos gusta volver a Egipto. Y ahí es donde estamos mal. ¿Ya? Y te será como una señal sobre tu mano, dice. Como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿Ya? Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Esas son las instrucciones que Dios le está dando al pueblo de Israel. Le está entregando estas instrucciones a Moisés de lo que tiene que hacer el pueblo de Israel una vez que siga, ¿no es cierto?, fuera de Egipto. Le dice que será como una señal ante sus ojos, ¿ya?
Dios quería que la liberación de Egipto estuviera constantemente al alcance de la mano y delante de los ojos de los judíos, que no se olvidaran, ¿ya? Y usaron este pasaje, al igual que, a ver si alguien me ayuda, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Alguien que me ayude. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye Amén. Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Hasta cuál, hermanito? Ahí nomás, hasta el 9. Amén. 9. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Estos versículos, ¿no es cierto? Aclaran, ¿no es cierto?, todo lo que Dios quería para el pueblo de Israel y para sustituir a la vez la práctica de usar. Ellos usaban una filatelia, ¿no es cierto?, como unos recordatorios que se lo amarraban con unas cintas de cuero en la frente, ¿ya? Al igual que para instituir la práctica de usar filatelia, es que eran pequeñas cajas que tenían pergamino con escritura, los cuales estaban soportados en la frente o en la mano, ¿no es cierto?, lo usaban con una correa de cuero. Después Jesús condenó esta práctica porque esta práctica la empezaron a usar los fariseos, hermano. Los fariseos empezaron a tener esta práctica y ellos hacían una filatelia grande, ¿ya?, ostentosa, de manera de exhibir una espiritualidad supuestamente mayor que la que tenían los, los israelitas. Ellos querían ser en todo superiores, entonces hacían unas tremendas filatelias, andaban trayendo, exhibiendo ellos como que eran más espirituales o más santos que los israelitas. Al final de los tiempos, dice, habrá una imitación satánica de esta práctica, cuando el número del anticristo será aplicado, ya sea en la mano o en la frente de todos los que la tomen. Esto está en Apocalipsis 13:16, si alguien lo lee, por favor. Apocalipsis 13, versículo 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Amén. hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Amén. Esto muestra, ¿no es cierto?, lo que estábamos viendo, que Dios no les dio mandamiento para que hicieran estas cajas, no, literales, para que fueran atadas en sus manos o en su frente, puesto que el hacerlo así significaría también se debería de poner una filatería en la boca, ¿no es cierto?, para también recordar con los labios lo que el Señor les estaba mandando. Ellos la hicieron por iniciativa propia, ponían estas cosas. El hecho de que el lenguaje como este puede ser usado en las fiestas de panes y levadura nos muestra que es pura metáfora. No hay realidad en lo que ellos hacían, ¿ya? Vamos a ver del 11 al 16. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te hubieres dado, dedicarás, y cuanto te la hubieres dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas
todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Aquí les voy a aclarar qué es lo que significa redimir. ¿Alguien sabe lo que significa redimir? Si le nace un asno, redimir con un cordero, dice. O sea, si le nace un asno, tiene que cambiarlo por ofrecerle un cordero en sacrificio, ¿ya? Y si no lo redimieres, quebrarás la cerviz, o sea, le quebrará el cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿En qué caso, a alguien se le ocurre en qué caso tiene que cambiar al primogénito de los hijos? ¿Se le ocurre a alguien? En el caso de que el hijo no sea hombre. No fuese hombre, tenía que cambiarlo, ¿no es cierto?, por un hijo. Él pasaría a ser el primogénito, pasaría a ser de Dios. También redimirse al primogénito. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con la mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos, que será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Corrijo, hermano, la redivisión del hijo es el sacrificio de un cordero, ¿ya? El sacrificio de un cordero. Porque si no tendría que ofrecerle al hijo el sacrificio. Entonces el redimirlo es ofreciendo un concepto, un cordero. Por eso dice, y redimo también al primogénito de mis hijos, que será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Le está enseñando a su hijo cómo Jehová los sacó de Israel con mano fuerte. ¿Ya? Cómo endureció el corazón de ese faraón, no sé. Y le dice, cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, la ley de dedicar al primogénito de Dios, ¿no es cierto? En Éxodo 13, 1, 2, lo estamos viendo, solo debía tomar efecto en la tierra prometida, cuando llegaran a la tierra prometida. Para entonces la necesidad de la obra de la liberación de Egipto sería de todo más necesario. Ahí es cuando más deberían recordar cómo Dios los liberó de Egipto, para adorarlo y honrarlo, ¿no es cierto? Y con todas estas instrucciones que Dios le está dando a Moisés. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. También redimirás al primogénito de tus hijos. Si el primogénito era inaceptable para sacrificar, si era un animal o un humano impuro. O sea, si el humano era impuro, tenía que cambiarlo por otro puro, ¿no es cierto? Un sustituto era ofrecido para revivir al primogénito delante de Dios. Si el primogénito era un animal, el sustituto era un animal limpio. Si el primogénito era humano, el sustituto era dinero. Ahí nos queda claro, ¿no es cierto?, donde yo también tenía un poco de confusión, pero aquí lo aclaramos. En vez de, si tenía que revivir, ¿no es cierto?, al hijo, hombre, y no lo podía ofrecer a Dios porque era impuro, tenía que hacer una ofrenda en dinero. Para colocar aparte se traduce a hacer pasar, por ejemplo, por fuego, y se debe entender el significado como el ofrecer a todo como una ofrenda quemada, ¿ya? Esta es la frase siniestra usada en Segunda de Reyes 16:3, si alguien me la puede leer, por favor. Segunda de Reyes 16:3.
porque en la palabra sale una parte que no debe pasar al Hijo por fuego. Segunda de Reyes 16:3, si alguien lo Sí, tiene. hermano. Dice, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Claro, porque aquí se refiere a Acaz, ¿no es cierto?, que sacrificó a su propio hijo al dios Moloch, ¿ya? Y dice, y te será como una señal sobre tu mano, ¿no es cierto?, y un memorial delante de tus ojos, o sea, será un recordatorio permanente. O sea, el judío tenía que recordar permanentemente cómo Dios los sacó de Egipto, ¿ya?, con manos fuertes, ¿ya? Tú serás pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. La práctica de dedicar al primogénito a Dios sería un recordatorio a través de la gran de obra y el gran poder para Israel de Dios. Dios sacó al pueblo que Él creó, que a Él hizo, ¿no es cierto? No nos olvidemos que lo hizo de una familia, de la familia de Jacob nació el pueblo de Israel. De ahí sacó el pueblo de Israel, lo aisló, lo puso en un lugar protegido en Egipto, ¿no es cierto?, para que no fuera contaminado. ¿Ah? Y para eso, ¿no es cierto?, sería este recordatorio permanente, este memorial. Ellos tenían que recordar siempre cómo Dios los crió, cómo Dios los sacó del pueblo de Israel. El Éxodo, en el versículo 17 y 18, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, dice. No entiendo cómo armados, armados de qué, porque no llevaban armas. Espérenme un segundito porque me acabo de marear. Uh, Me acabo de marear. La falta de aire. Bueno, sigamos. Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca de la ruta costera. La, la vía Maris, conocida como el camino del mar, era el camino más corto y más común para ir de Egipto a Canaán. ¿Ya? ¿A dónde se dirigía el pueblo de Israel? A la tierra prometida. La tierra prometida era Canaán. También era el camino donde estaban los puestos militares de Egipto. Yo sabía que el pueblo de Israel no estaba preparado para enfrentarse a ellos. Pero no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Por eso lo lleva por ese camino y se vuelve a Egipto. Así que él les condujo por un camino diferente, no por el camino donde iban a ver la guerra, para que no se arrepintieran y volvieran a Egipto por temor. Hubiera sido muy fácil para los israelitas el pensar que la vía Maris era el camino para andar. Tenían caminos buenos y fácil de andar también las distancias más cortas, pero eran las más peligrosas también, ¿ya? Era una ruta comercial, así que el agua y la comida no les iba a faltar. Podrían ser traídos con facilidad, pero los peligros del camino también eran muy grandes, ¿ya?, para el pueblo. Aunque ellos no lo pudieran ver, Dios anticipó los peligros que no podía ver el pueblo de Israel. Por eso lo llevó por la vía Maris, ¿no es cierto?, que era el lugar que él había escogido. De la misma manera, Dios nunca dejaría que nos enfrentemos a más de lo que podamos soportar, hermano. Nunca nos va a dar más pruebas que las que podamos soportar. Él sabe lo que nosotros podemos soportar. Y esto está en 1 Corintios 10:13.
hermano Miguel Ángel. Primera de Corintios 10:3. Sí, hermano. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Siempre el Señor siempre nos tiene una salida. Siempre. Él cuidadosamente escogió este camino fuera de Egipto. No el más cercano, pero el más seguro. Dios estaba preocupado de la seguridad del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida y llegara bien. ¿No es cierto? Él no nos tienta más de lo que podemos resistir, así que ordena a la materia de modo que la maldad no esté lista, sino hasta que nosotros lo estemos para ello. O sea, cuando nosotros estemos preparados para soportar la maldad, ¿no es cierto?, para rechazar la maldad, recién el Señor nos va a poder poner una prueba de ese tipo. ¿Ya? Antes no. Se puede ver toda la nación redimida y consagrada bajo el liderazgo y gobierno de Dios. ¿Ya? Por el camino del desierto, el Mar Rojo mencionado aquí no se refiere a toda la extensión del Mar Rojo, como 100 millas de ancho, sino que el dedo occidental del Mar Rojo, una parte del Mar Rojo, ¿cierto?, el cual se extiende dentro de las áreas fronterizas de Egipto, ¿ya?, el cual es el Golfo de Suez actualmente. En el capítulo anterior lo habíamos visto. El Golfo de Suez, en la actualidad, ese sería el Mar Rojo por donde cruzó el pueblo de Israel, según los estudiosos de la Biblia, porque la Biblia habla del Mar Rojo, no del Golfo de Suez. Pero los estudiosos dicen que ese es el Mar Rojo, por ahí cruzó el pueblo de Israel. Tomó también, del versículo 13 al 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Qué es lo que pasa aquí? José, o sea, sí, José le había profetizado al pueblo, ¿no es cierto?, que Dios iría por ellos y que cuando Dios fuera por ellos, sus huesos fueran llevados. ¿Ah? Porque ese no era la tierra para que él quedara sus huesos. Entonces Moisés, dándole cumplimiento a lo que José había pedido, ¿no es cierto?, tomó también consigo los huesos de José. En un gran acto de fe, José pidió que sus huesos fueran tomados de Egipto. Y esto está en Génesis 50:25, hermano. Anótenlo para que lo vean después, ¿ya? Él hizo esto debido a que él sabía que Egipto no era su último lugar de descanso, sino que Dios tenía una tierra prometida para él. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Cumpliendo lo que José había pedido, tomó los huesos de José y los llevó con ellos. ¿Ya? Los llevó con ellos. Y mientras José estuvo en Egipto, su cuerpo jamás fue sepultado. Permaneció, no sé, el sarcófago de pie en donde estaba el pueblo de Israel. Nunca fue sepultado. ¿No? Él fue un testigo mudo de lo que el pueblo de Israel pasó en Egipto. Vamos a ver el versículo 27, 20 y 22. Del 20 al 22. Israel es guiado por una nube en el día y por el fuego en la noche. Aquí vamos a ver algo que pasa en este viaje que es muy importante. Y partieron, dice, de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo,
la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. O sea, siempre permanecía la columna o de nube en el día o la columna de fuego por la noche, para alumbrar el pueblo de Israel y para proteger al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, del sol del desierto. Jehová iba delante de ellos. Dios mostró su presencia a Israel de una manera dramática, al darles una seguridad constante, hermano. Siempre Dios le estuvo dando seguridad al pueblo de Israel mientras caminaba, con una columna de nube en el día y con una columna de fuego en la noche. La columna de nube en el día, ¿no es cierto?, y la de fuego en la noche la hacían del sol y de escudo. ¿Ya? Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Y como dice el Salmo 84:11, para que lo anoten por favor, Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitaré el bien a los que andan en integridad. Es importante, el otro día estuve viendo, ¿no es cierto?, con un hermano, hizo un estudio sobre la integridad. ¿Qué importancia tiene la integridad en el cristiano? El ser un cristiano íntegro, ¿ya? Es muy importante, porque Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad, a los que andan correctamente, a los que se comportan correctamente. La exacta localización de estas nubes, ¿no es cierto?, era adelante o atrás. Una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. De acuerdo con la antigua palabra hebrea para columna, literalmente significa algo puesto de pie. Columna era algo puesto de pie. En este sentido pensaremos que es una columna como un pilar. Nosotros conocemos las columnas, ¿cierto?, de los edificios, de los portales, columnas que son de concreto. Bueno, imagínense esa columna de fuego o de una nube. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de la columna de fuego en la noche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios tenía que proteger a su pueblo durante todo el camino, ¿no? No dejó al pueblo nunca desamparado. ¿Ya? Y en el capítulo que vimos antes, ¿no es cierto?, porque nos adelantamos o este capítulo no quedó grabado, ¿no?, vimos que Dios hasta el último guardó al pueblo de Israel hasta que abrió el mar, ¿no es cierto?, para que el pueblo de Israel cruzara en seco. Porque ahí dijo él, me gloriaré en el faraón. Permiso. Entonces, cuando cruzó el pueblo de Israel en seco, a salvo, de atrás lo siguieron los carros y el ejército del faraón, pensando que el mar ya estaba abierto y no se iba a cerrar. Pero Dios les tenía preparada una sorpresa. El mar, cuando el pueblo de Egipto, de Israel, cruzó, el mar se cerró. Y ahí murieron, ¿no es cierto?, el ejército, los carros, los caballos, todo lo que había persiguiendo al pueblo de Israel. Hermano, este es el capítulo 13 de Éxodo y para la próxima semana estaríamos viendo el 15, ¿ya? Si alguien tiene alguna consulta o quiera exponer algo, ¿no es cierto?,